En un pueblo olvidado por el tiempo, una joven llamada Amina se embarca en un viaje de autodescubrimiento después de 20 años fuera de casa. Sin promesas, regresa para encontrar a su madre, Kene, y el hogar que una vez abandonó. Pero, ¿puede encontrar lo que buscó en la gran ciudad en las tradiciones y recuerdos que ahora la llaman de regreso? Prepárate para una conmovedora historia de reconciliación, amor y búsqueda del verdadero significado del hogar. Era un día nublado en el pueblo de Entema, donde las nubes parecían reflejar la tristeza en el corazón de Amina. La joven estaba a punto de emprender un viaje que cambiaría su vida y, tal vez, su historia. Su madre, Kene, una mujer sabia y cariñosa, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Amina siempre había soñado con explorar el mundo más allá de las colinas que rodeaban su casa, pero ahora estaba a punto de dejarlo todo atrás. El aroma del pan de maíz recién horneado que su madre había preparado llenaba el aire, trayendo recuerdos de la calidez del hogar, donde cada comida era una fiesta de amor. Amina trató de ocultar sus lágrimas mientras abrazaba a Kene y prometió volver pronto. Kene, con la voz entrecortada, susurró: «Ve, hija mía, pero nunca olvides de dónde vienes». Mientras caminaba hacia el auto que la llevaría, Amina miró hacia atrás sintiendo que estaba dejando parte de sí misma en aquellas tierras. Fue una despedida dolorosa, pero el llamado de lo desconocido fue más fuerte y, con el corazón dividido, se fue, llevando consigo los recuerdos de un hogar que nunca olvidaría. Los años pasaron y, mientras Amina se aventuraba por la vida en una gran ciudad, los recuerdos de Entema la visitaban con frecuencia. La vida en la ciudad era frenética, llena de luces y sonidos, pero poco acogedora. Amina, cuya exótica belleza atraía las miradas, pronto se dio cuenta de que las promesas que se había hecho a sí misma y a su madre se disipaban como humo en el aire. Trabajar en un restaurante y la lucha diaria por mantenerse frustró sus sueños de convertirse en artista. Cada día, un nuevo desafío, y con cada decisión, un peso en el corazón. Amina soñaba con el olor del pan de maíz, con las risas de su madre y con las historias que contaba al anochecer. Los fines de semana los pasaba tratando de distraerse, pero la tristeza siempre estaba al acecho. Amina intentó conectarse con la cultura local, pero extrañaba la vibrante música y los bailarines de su pueblo. Miró las fotos que había tomado, recordando su infancia en Entema, los campos verdes y el cielo estrellado. Los recuerdos de cálidos abrazos y risas escondidas bajo los árboles la perseguían, haciéndola preguntarse si la libertad que buscaba era realmente lo que quería o simplemente un escape de su verdadera esencia. Después de 2 décadas de ausencia, Amina sintió un llamado irresistible a regresar a su tierra natal. La vida en la ciudad ya no era la emoción que había imaginado. Las promesas que se hizo a sí misma de que regresaría rica y exitosa se convirtieron en un peso en su corazón. La ciudad la transformó, moldeó sus aspiraciones, pero no logró borrar la esencia de la que provenía. El día de la partida fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Amina sabía que su madre había envejecido y el anhelo que ya era grande se estaba volviendo insoportable. Sin embargo, al mismo tiempo que estaba feliz de volver a ver a su madre, el miedo a lo que encontraría la paralizó. ¿Podría Kene ser la misma mujer que una vez dejó? ¿O el tiempo la habría convertido en alguien diferente? Mientras conducía por los caminos que la llevarían de regreso, Amina imaginó la reacción de Kene cuando la volviera a ver. Intentó concentrarse en sus recuerdos, pero un torbellino de inseguridades la envolvió. Cuando finalmente llegó al pueblo, una ola de nostalgia la invadió, pero su corazón estaba cargado de incertidumbre. Cuando Amina salió del auto, vio la silueta de Kene en la puerta. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde todos los años de separación parecieron desaparecer, pero al mismo tiempo, la distancia emocional fue inmensa. El reencuentro estuvo lleno de emociones. Kene, con sus manos envejecidas, abrazó a Amina como si no hubiera pasado el tiempo. Pero la expresión de su rostro también reflejaba el dolor de la pérdida y la tristeza por la ausencia de su hija. Amina sintió que los años habían dejado profundas marcas en ambos, y no solo en el cuerpo de Kene. La nueva vida que Amina había elegido no la había preparado para los cambios en el pueblo. Los viejos amigos ahora tenían sus propios caminos y la tradición que alguna vez pensaron que despreciaban era más fuerte que nunca. Sin embargo, Amina estaba decidida a reparar lo que había roto.
Las primeras noches en casa de su madre estuvieron llenas de historias compartidas alrededor de la fogata, donde cada palabra dicha parecía apaciguar el ánimo de ambos. Amina se dio cuenta de que necesitaba rescatar la esencia de su cultura y el perdón empezó a fluir entre ambas. Juntos redescubrieron la fuerza de la familia, las tradiciones y la música que siempre sonó en sus corazones. El pueblo de Entema, que alguna vez fue un lugar de partida, ahora se convirtió en el hogar con el que Amina siempre había soñado. Amina regresó a Entema con el corazón lleno de esperanza, pero pronto se dio cuenta de que los desafíos de su nueva vida no serían sencillos. Las reglas del pueblo eran diferentes a las que conocía en las grandes ciudades. Aquí todo debía hacerse con paciencia y respeto por las tradiciones. La primera dificultad que enfrentó Amina fue adaptarse a la rutina del pueblo. Las mañanas comenzaban temprano, con el sol saliendo y los habitantes ya ocupados con sus tareas diarias. Kene, con su sabiduría, le explicó a Amina que la vida en el pueblo era rítmica por naturaleza y que cada estación traía nuevos trabajos y celebraciones. Amina echaba de menos el ritmo vertiginoso de la ciudad, donde el tiempo parecía vivir a otra velocidad. El primer día que ayudó a su madre a preparar el jardín, Amina se sintió frustrada por lo lento que era el proceso. La cosecha se hacía a mano, utilizando técnicas transmitidas de generación en generación. Mientras arrancaba las malas hierbas del suelo, sus pensamientos vagaban. Recordó su vida ocupada, las horas que pasó parada en un restaurante tratando de complacer a los clientes y cómo esta experiencia le había enseñado a sintonizarse con los desafíos. Sin embargo, en ese momento, parecía que el tiempo se le escapaba entre los dedos y las prisas resultaron ser un error. Se dio cuenta de que cada planta, cada semilla tenía su propio tiempo para crecer y florecer, y tal vez lo mismo se aplicara a su nuevo viaje. Entonces Amina decidió darse el tiempo que necesitaba para adaptarse y aprender, incluso si eso significaba enfrentar sus inseguridades y miedos de ya no ser la misma persona que dejó el pueblo hace años. Las primeras semanas en Entema también le dieron a Amina la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos de la infancia, pero no todo fue un camino de rosas. Algunos la recibieron con alegría, pero otros la miraron con recelo, como si su ausencia hubiera cambiado la percepción que tenían sobre su identidad. Amina sentía que, después de tanto tiempo ausente, el pueblo había seguido adelante sin ella, y esto le creaba cierto malestar. María, su mejor amiga de la infancia, fue una de las primeras en visitarla. La emoción dominó la reunión, con risas e historias compartidas sobre sus días escolares, pero este dulce momento rápidamente se convirtió en melancolía. María era ahora una mujer casada, con hijos y una vida que parecía perfecta. Amina, por su parte, llevaba el equipaje de la ciudad y una sensación de desconcierto que la dejaba ansiosa. Su amistad, antes tan fuerte, parecía haber sido puesta a prueba por el tiempo. Aún así, Amina intentó abrirse a nuevas experiencias. Los encuentros de mujeres en el pueblo se convirtieron en un espacio de redescubrimiento. Las conversaciones giraron en torno a las tradiciones, los desafíos de la maternidad y las recetas familiares. Amina aprendió a cocinar recetas de las que solo había oído hablar a su madre. Sin embargo, cada encuentro también trajo un eco de desilusión, ya que las comparaciones con la vida en la ciudad la seguían como una sombra. Las sonrisas en las reuniones eran reales, pero había un vacío que Amina no podía ignorar. ¿Dónde estaban las ambiciones, los logros? Se preguntó si había tomado la decisión correcta al regresar. Y así, entre risas y lágrimas, nostalgia y añoranza, Amina empezó a comprender que la vida en el pueblo no era solo lo que ella veía, sino algo mucho más profundo, con vínculos que desafiaban el tiempo. Cada día que pasaba, el eco del anhelo se hacía más fuerte dentro de Amina. Los recuerdos de la ciudad, aunque brillantes y llenos de vida, comenzaban a abrumar la dulce sencillez de Entema. A menudo se encontraba en momentos de reflexión, pensando en las personas que había dejado atrás, las oportunidades perdidas y los sueños que, con el paso del tiempo, parecían convertirse en fragmentos distantes. Las noches en el pueblo eran tranquilas, con el sonido del viento entre las hojas y el canto de los grillos que la mecían. Pero era en esos momentos de calma cuando la soledad la visitaba con más intensidad. Amina recordó las cenas con sus amigos de la ciudad, las animadas conversaciones y la ilusión de construir sus proyectos.
Aquí, aunque estaba rodeada de familiares y amigos de la infancia, faltaba algo que no podía explicar. A veces, al mirar las estrellas, buscaba consuelo en las constelaciones que siempre había admirado, esperaba que la ayudaran a recordar que el cielo era el mismo, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Kene notó la distancia emocional de su hija y, con su amor inquebrantable, buscó formas de conectarse con Amina. Comenzó a contar historias sobre sus antepasados, intentando que Amina sintiera la fuerza de las raíces que la unían a esa tierra. Cada historia fue un puente entre el pasado y el presente. Pero para Amina, la voz del anhelo que la llamaba a los pasillos de la ciudad se convirtió en un eco casi ensordecedor. Así, mientras su alma buscaba pertenencia, su corazón permaneció dividido entre dos mundos cada vez más distintos. Con el tiempo, Amina empezó a comprender que la indiferencia del éxito era una sombra que la acompañaba. La vida en la ciudad, llena de desafíos y logros, ahora le parecía llena de vanidad y superficialidad, y se encontró reflexionando sobre el verdadero significado del éxito. Años antes, el brillo de las luces de la ciudad la había seducido, pero ahora miraba esas mismas luces con una mezcla de disgusto y nostalgia. La vida en el pueblo, aunque más sencilla, le traía una sensación de conexión que no encontraba en el ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades. Sin embargo, lo que al principio parecía un regreso a casa pronto se convirtió en un juego de comparaciones. Mientras Amina observaba a los amigos de Entema construir sus vidas sobre la base de tradiciones y vínculos familiares, se sintió retraída, incapaz de compartir las grandes historias de éxito que alguna vez fueron su fuente de orgullo. La indiferencia que sentía hacia la ciudad le hizo preguntarse si realmente había logrado algo valioso. Junto a esto, estaba la presión silenciosa de que cuando regresara debía presentar una imagen de éxito ante todos, pero en su interior prevalecían la inseguridad y la duda. Amina se dio cuenta de que su idea de éxito ya no se trataba de premios o estatus, sino de encontrar un equilibrio entre sus ambiciones y sus raíces. Con cada paso adelante en su conexión con el pueblo, se alejaba más de la imagen de mujer inmejorable que creía ser. Esta batalla interna se convirtió entonces en un camino de aprendizaje, de aceptación de que todos, en algún momento, podemos sentirnos perdidos, incluso al regresar a casa. El aroma del pan de maíz aún estaba fresco en el aire cuando Amina comenzó a revivir recuerdos de la aldea de Entema. A pesar de la alegría de estar nuevamente al lado de su madre, un eco de pesar la acompañaba. Recordó las promesas que le hizo al dejar el pueblo, cómo su futuro sería brillante y lleno de oportunidades. Sin embargo, la vida en la ciudad no le dio lo que prometía, en cambio, trajo soledad y un profundo sentimiento de desconexión de las propias raíces. Mientras contemplaba los campos verdes que rodeaban la casa de su madre, Amina se dio cuenta de que la llamada del pasado siempre estaba ahí. Sus experiencias en la ciudad la alejaron, pero la esencia de quien era permaneció inalterable en los recuerdos, brillando como una estrella perdida. Al contemplar la antigua y acogedora casa, se le ocurrió una idea: no necesitaba abandonar sus sueños de la ciudad, podía adaptarlos a su realidad actual. El dolor de la separación no era solo de Kene, estaba en ambos lados. Amina entendió que su viaje no había terminado, sino que podía comenzar de nuevo, uniendo sus experiencias y las tradiciones que tanto amaba. Así, el eco del pasado se convirtió en una suave melodía que inspiró a Amina a buscar un nuevo camino, uno que uniera su nueva vida con sus antiguas raíces. Los reencuentros en el pueblo estuvieron llenos de sorpresas. Mientras Amina intentaba comprender la nueva dinámica de la vida en Entema, viejas amistades empezaron a reavivar, aunque de forma diferente. La primera semana conoció a Miriam, su amiga de la infancia. Miriam ahora era una mujer casada y madre de 3 hijos, y cuando vio a Amina no pudo contener la emoción. Su vida había dado giros que Amina no esperaba, pero el cariño entre ambas aún persistía. Se sentaron juntos bajo la sombra de un árbol, donde tantas risas habían compartido en el pasado. Miriam hizo varias preguntas sobre la vida en la ciudad y Amina, mientras respondía, sintió que una calidez crecía en su interior. La ciudad, a pesar de todos sus desafíos, le había brindado experiencias incomparables. Sintiendo que recuperaba la confianza, Amina compartió historias sobre las luces de la ciudad y sus dificultades, y señaló que también había algo encantador en el nuevo estilo de vida de Miriam.
Sin embargo, al mismo tiempo, el contraste entre sus vidas se hizo más evidente. Una duda surgió en su mente: ¿podría adaptarse a estas diferentes realidades? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, Amina estaba agradecida de haber reconectado lazos que creía haber perdido para siempre y de ver nuevas posibilidades en sus viejas amistades. Con la muerte de un conocido del pueblo, Amina sintió la gravedad de la vida en el campo. La muerte generó una ola de conmoción y trajo recuerdos de tiempos antiguos cuando la comunidad se reunía en luto y celebración al mismo tiempo. Al mismo tiempo que elogiaban la vida del difunto, surgían conversaciones y risas, como para aliviar el dolor de la pérdida. Este acontecimiento hizo que Amina se diera cuenta de que, a pesar de sus deseos de libertad, el pueblo siempre había tenido un sentido de colectividad que la ciudad nunca podría ofrecer. Mientras se acercaba al grupo reunido en la casa de la afligida familia, notó que todos los rostros que reconocía como parte de su historia estaban allí, compartiendo el peso de la ausencia. Al escuchar las historias contadas por cada persona, su corazón empezó a sanar ciertas heridas. Amina decidió que su papel en el pueblo ahora podría ser diferente. Tal vez su misión era regresar para contribuir de alguna manera, y tal vez no era solo permanecer a la sombra de su madre, sino revivir las tradiciones que la formaron. La idea de crear un espacio donde las mujeres del pueblo pudieran compartir sus historias y experiencias comenzó a entusiasmarla. Las semillas de la transformación comenzaban a germinar. La conexión entre pasado y futuro se convertiría en su propósito y, al mismo tiempo, en una nueva forma de honrar la memoria de su pueblo y su gente. Cuando Amina se restableció en su antiguo hogar, su madre Kene notó una transformación en su hija. La risa de Amina empezaba a llenar los espacios vacíos creados por 2 largos años de ausencia. Kene, al observar el renacimiento de la fuerza y la determinación de su hija, también encontró el coraje para reevaluar su propia vida. El pueblo estaba cambiando y con ello las voces femeninas comenzaban a ganar protagonismo, algo que Kene siempre había admirado. Las historias de las mujeres del pueblo se han convertido en un componente vital de la vida cotidiana. Una noche, mientras Amina y Kene cocinaban juntos, en sus conversaciones surgió una idea: podrían organizar un festival cultural que celebrara las tradiciones del pueblo, decorando el lugar con flores y contando historias. Esta sería una manera de conectar a las generaciones más jóvenes con sus raíces, y un retorno a la esencia que las unió durante tantas décadas. Amina se emocionó, ni siquiera su miedo a lo desconocido pudo apagar el fuego que ardía en su corazón. El festival, concebido a mano, se convertiría en algo más que un evento, sería un vínculo entre el pasado y el futuro, un marcador de unidad en una aldea que necesitaba renovación. Esta inspiración colectiva trajo un nuevo brillo a los ojos de Kene, lo que animó a Amina a continuar con sus planes. Juntos comenzaron un nuevo viaje de redescubrimiento, uniendo fuerzas para crear un legado que trascendería el tiempo. La primera noche después del regreso de Amina estuvo llena de estrellas, pero la tensión flotaba en el aire. Mientras los vecinos y antiguos amigos los visitaban, la emoción del reencuentro se mezclaba con miradas atentas y comentarios susurrados. Kene sonrió con orgullo al mostrar a su hija, pero su expresión se volvió seria al recordar el dolor que le causaba la ausencia de Amina. Durante la cena, con la mesa llena de platos típicos que tanto le gustaban a Amina, se hizo un silencio incómodo cuando surgió el tema de su elección de vida. Los amigos de la infancia de Amina, que ahora tenían sus propias vidas y responsabilidades, tuvieron dificultades para ocultar su indignación por la forma en que ella había abandonado a su familia. Uno de ellos, que salía con una joven muy diferente, levantó la voz y le preguntó sobre su decisión de abandonar el pueblo. El ambiente en la reunión estuvo lejos de la bienvenida que Amina esperaba. Entre los recuerdos compartidos, también había una nube de resentimiento, de personas que se sentían traicionadas por ella. La conversación se había vuelto dura, cada palabra era un peso en el corazón de Amina, y comenzó a preguntarse si realmente pertenecía allí otra vez. Después de ese tenso encuentro, Amina decidió que era hora de enfrentarse a sus fantasmas. Una noche, se sentó con Kene y, con lágrimas en los ojos, inició la conversación que necesitaba tener. «Mamá, lo siento por todo. Tampoco fue fácil para mí». Kene la interrumpió gentilmente, evitando que su hija se culpara aún más.
Abrió su corazón y comenzó a compartir el dolor que sentía por la ausencia de Amina, los días de incertidumbre y la lucha por mantener la vida en el pueblo. Hablaron durante horas, compartiendo no solo el dolor sino también los sentimientos que no habían expresado durante tanto tiempo. Amina entendió que su decisión de irse no solo la afectaba a ella, sino también a la soledad y tristeza de su madre. Las disculpas comenzaron a fluir y, en lugar de un simple perdón, comenzó a surgir una comprensión más profunda. El amor que existía entre madre e hija superó el dolor y, finalmente, Amina sintió que sus errores podían entenderse. El camino hacia el perdón requería no solo palabras, sino también la voluntad de sentir el dolor del otro. Con el tiempo, Amina tuvo claro que su ausencia había tenido un impacto mucho mayor del que había imaginado. La vida en Tema no se ha detenido, amigos y conocidos construyeron sus casas y el pueblo siguió creciendo. Cada uno tenía una historia de cómo afrontaron su partida. Su mejor amigo, que era como un hermano, se había casado y formado una familia mientras ella estaba a miles de kilómetros de distancia. El sentimiento de culpa comenzó a apoderarse de ella. En un intento por reparar los vínculos, Amina comenzó a visitarlos, llevándoles dulces y ofreciéndoles ayuda en las tareas diarias. En cada visita escuchó las historias de su ausencia, sintiendo el peso del tiempo perdido. Las conversaciones estaban llenas de emoción y las disculpas iban muchas veces acompañadas de abrazos sinceros. Amina empezó a recordar que las relaciones no se pueden reparar fácilmente, pero hay formas que ayudan a reconstruirlas. Cada encuentro se convirtió en una pequeña victoria, pues ya se estaban dando los primeros pasos para que las heridas sanaran. El verdadero desafío de Amina comenzó cuando se dio cuenta de que regresar significaba no solo reunirse con su madre y sus amigos, sino reconstruir vínculos que parecían perdidos para siempre. Cada día que pasó en Tema, luchó por comprender la nueva dinámica de la aldea y sus relaciones. Comenzó a participar en las festividades locales, a bailar como lo hacía cuando era niño y a aprender las nuevas historias que contaba la comunidad. Durante una de las reuniones de preparación para la celebración de la fiesta de la cosecha, Amina vio que muchos aún recordaban y amaban su danza única, que era un reflejo de sus raíces. Con cada movimiento, sentía una reconexión no solo con la música, sino con la esencia de quién era ella. Las relaciones que parecían rotas comenzaron a florecer nuevamente. Las conversaciones llevaron a un profundo entendimiento, mostrando a todos que, detrás de cada lección, había una historia de dolor y amor. Amina y sus amigas, así como su madre, comenzaron a sanar juntas, demostrando que si bien las heridas dejan huella, el tiempo y la voluntad de reparar lo que estaba roto pueden generar vínculos aún más fuertes. La vida en el pueblo de Tema empezó a traer a Amina las pequeñas alegrías que había olvidado mientras vivía en la ciudad. Cuando se despertaba en las mañanas soleadas, el canto de los pájaros le recordaba su infancia y el aroma del té de hierbas preparado por su madre invadía la casa. Amina sintió que a pesar del dolor de los años perdidos, había una oportunidad de reparar los lazos con Kene. El primer momento de redención ocurrió durante una de las comidas familiares. Kene preparó su salsa especial de frijoles, una receta que siempre había sido un éxito entre los vecinos. Mientras Amina ayudaba a su madre en la cocina, riendo y recordando historias de su infancia, la habitación se llenó de nueva energía. Mientras se sentaban a la mesa, Amina se dio cuenta de que esas pequeñas interacciones eran lo que realmente importaba. La mirada de orgullo de su madre y las risas compartidas en medio de la comida provocaron un sentimiento de pertenencia que la joven no había sentido en 2 décadas. Allí, alrededor de esa sencilla mesa, Amina redescubrió no solo el amor de su madre, sino también el sentido de comunidad que el pueblo siempre había representado. Los momentos se convirtieron en un bálsamo para las heridas del pasado, y con cada risa, Amina empezó a perdonarse por haberse ido y por no estar presente en la vida de Kene. La comida, como la vida, era más nutritiva cuando se compartía, y Amina sintió que estaban recuperando los años perdidos, tejiendo una vez más un tapiz de amor y compromiso entre madre e hija. Las tardes en las que Amina almorzaba con su madre pronto se convirtieron en momentos de redescubrimiento. Mientras Nana cocinaba comidas tradicionales, Amina se sorprendió al aprender recetas que, durante muchos años, solo recordaba. Los sabores eran los mismos,
pero ahora cada bocado traía una ola de nostalgia acompañada de una nueva comprensión. Nana empezó a contar historias sobre su infancia, sobre cómo eran los días sin la presencia de Avena. Vivir para ti, hija, fue mi consuelo y mi dolor, dijo. Avena escuchó atentamente, el peso de la culpa volvía a pesar sobre ella. Se dio cuenta de que, aunque estaba lejos, extrañar a su madre había marcado sus decisiones, su carácter y su fuerza. Juntos descubrieron que las enseñanzas de ayer todavía podían aplicarse hoy. No eran solo recuerdos, sino lecciones que construyeron las bases de la nueva vida que estaban formando juntos. La relación de Avena con el pueblo también cambió, ya no era una extraña, sino un recuerdo vivo de lo que alguna vez fue. Este redescubrimiento fue crucial, porque al conectarse con sus ancestros y su pasado, Avena encontró un nuevo propósito, honrar su legado y el de su madre. Por eso, cada historia compartida no fue solo un cuento, sino un refuerzo de la fuerza que existía entre madre e hija, una historia de superación y amor incondicional. Con el paso de los días, Avena empezó a tener una nueva visión sobre lo que significaba empezar de nuevo. Lo que alguna vez pareció un sueño lejano, abrir su tienda de telas ahora se convirtió en una meta tangible. Juntas, madre e hija formaron un equipo. Nana, con sus dotes de costura, y Avena, con su visión del mundo exterior, unieron fuerzas. Comenzaron a trabajar en la creación de un pequeño espacio en su casa que albergaría la futura tienda. Entonces, a Avena se le ocurrió la idea de hacer que la tienda no solo vendiera telas y ropa, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro para otras mujeres del pueblo, donde pudieran compartir historias, enseñar y aprender unas de otras. Este nuevo enfoque hizo que las mujeres de la aldea se sintieran valoradas e incluidas. La idea le gustó tanto a Nana que trajo a sus amigos para que se unieran al proyecto. El espacio se transformó rápidamente en un lugar vibrante de creatividad y solidaridad. Avena aprendió la importancia de la colaboración, el amor y la unidad que el pueblo cultivaba incluso en tiempos difíciles. Así, la tienda no sería solo un negocio, sino un símbolo de reconexión, no solo entre Avena y Nana, sino entre todas las mujeres que, como ellas, tenían sueños e historias que contar. Juntos, estaban listos para hacer el cambio que querían ver en sus vidas y en su comunidad. A medida que la tienda empezó a hacerse realidad, surgieron muchas esperanzas y sueños para el futuro. Avena y Nana vieron acercarse la transformación de sus vidas, pero sabían que aún quedaba trabajo por hacer. Con la comunidad a su alrededor, la empatía y el apoyo generado fue un nuevo impulso. Mujeres que antes eran solo vecinas ahora compartían risas, lágrimas y vivencias en un espacio que se había convertido en un hogar para ellas. Durante las reuniones, cada persona aportó historias que abrieron puertas a conversaciones sobre desafíos compartidos y victorias personales. Las esperanzas de Avena fueron muy lejos al decir que si pudieran unirse como un solo cuerpo, podrían crear no solo una tienda, sino un legado que inspiraría a las generaciones futuras. La pequeña tienda formó un intrincado tejido de amor, amistad y resistencia. Con la esperanza de presentar nuevas oportunidades al pueblo, comenzaron a planificar eventos en los que mostrarían sus creaciones y compartirían lo aprendido. Esta nueva etapa acercó aún más a Avena y Nana. Cada pequeño éxito se traducía en una gran victoria para ambos. Mirando al horizonte, Avena se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de ella misma, sino de construir un futuro donde las historias no se perdieran y donde el amor y el perdón fueran siempre la base. Después de todo, cada paso dado fue una celebración de la vida, el coraje y la ascendencia. Ahora, juntos, estaban preparados para afrontar nuevos desafíos con corazones vibrantes y llenos de esperanza. La verdadera riqueza no se encuentra en los logros materiales, sino en las conexiones humanas y en nuestras raíces. Es importante reconocer el dolor del pasado y buscar la reconexión con quienes amamos, ya que estos vínculos nos moldean y nos dan fuerza para enfrentar nuevos desafíos. ¿Qué historia te gustaría escuchar a continuación? Comparte tus experiencias o temas que te inspiren y podremos explorarlos juntos. ¿Cómo afrontas la nostalgia y el regreso a tus raíces? ¿Crees que es posible reconstruir relaciones después de años de ausencia? No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte el próximo video, donde continuaremos explorando historias que tocan el corazón y nos enseñan sobre el amor,
el perdón y la reconexión.